Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo capítulo del podcast En Síntesis, un programa producido desde la Universidad de Navojoa y siempre estamos muy contentos y agradecidos de que ustedes nos puedan acompañar a través de las redes sociales, a través también de la radio FM y de la radio digital por medio de Radio Esperanza México. Así que estamos muy contentos de que ustedes puedan estar aquí, también que nos puedan acompañar grandes amigos que presentaremos en un momento más. Como ustedes saben, este programa trata de conversaciones entre amigos, extraemos lecciones espirituales de la Biblia y para esta temporada estamos hablando acerca del amor de Dios. Es un tema que puede sonar muy conocido, ampliamente conocido por muchos, sin embargo tiene varios matices por allí que valen la pena evaluar, conocer, comprender. Y ese es el propósito de que estemos aquí. Te animo para que puedas compartir este programa con otros amigos, con otras personas e invitarles para que se sumen a esta conversación. Para comenzar esta temática, hemos tenido ahora a bien invitar a dos grandes personajes de nuestra institución, de aquí de la Universidad de Navojoa, y vamos a presentar primero a las damas, no sé si te parece bien, Ricardo, y vamos entonces primero con Flor Martínez. Flor Cruz, perdón. Bienvenida, Flor. Gracias. Cuéntanos un poquito, tú ya eres estudiante de la universidad y es tu segunda ocasión en este programa, ¿cierto? Sí, también mi segundo semestre. Y tu segundo semestre de estudios, excelente. ¿Qué estás estudiando en la universidad? Estoy estudiando diseño gráfico y la especialidad es en publicidad. Muy bien, diseño gráfico y publicidad es tu especialización. Sí, la carrera ya viene con la especialidad. Ok, pero ¿tienen otras especialidades en la carrera además de esta? No como tal, se basa en eso, pero te enseñan como otros ámbitos para que te puedas desarrollar en otras especialidades. Ok. Pero como tal, ya viene con esa especialidad. Bien, ¿cómo qué otros aspectos estudias en esta licenciatura? Por ejemplo, se nos enseña todo lo que tiene que ver con animación, bueno, aparte de marketing, lo que tiene que ver con publicidad, también viene lo de editorial, viene también, pues puedes inclinarte en lo que es fotografía, todas esas, entonces te enseñan como todo lo que hay, todas las opciones. Igual te impulsan a que vayas viendo qué área te gusta, pero pues ya sales con algo especializado. Ok. De todas las materias y las temáticas que se te presentan en la carrera, ¿cuál es el área así que tú dices, esta me gusta mucho, te apasiona más? Yo creo que es el de editorial. Ahorita pues por lo que he visto y porque antes de iniciar a estudiar diseño, yo me convencí, no estaba muy segura, pero me convencí cuando vi los proyectos de mis compañeros. Antes de ser mis compañeras, vi los proyectos que presentaron como la portada de un libro, todo lo que tiene que ver con tipografía, todo eso. Entonces yo me di cuenta y dije, pues me gusta como esta parte de la editorial. Wow, excelente. Entonces es esa el área en la que te llama la atención, la parte editorial. Sí. Muy bien, excelente. Creo que es un área muy bonita, ¿verdad? La producción de textos y de compartir ideas y hacerlo de manera pues atractiva, ¿no? A través del diseño gráfico. Pues felicidades primero por cumplir uno de tus sueños, que es estar estudiando esta licenciatura y también por hacerlo aquí en la institución. Y gracias también por aceptar la invitación. Esperamos tener una linda conversación y aprovechar este tiempo juntos. Igual. Y hoy nos acompaña también, por supuesto, Ricardo, que es uno de los líderes de la institución, especialmente en el área espiritual. Bienvenido, Ricardo. ¿De dónde eres originario? Hola. Soy de Minatitlán, Veracruz, principalmente de un pueblo que me encanta y no pierdo la oportunidad, Dani, de mencionar del Chiflido. Ah, ok. El Chiflido, Minatitlán, Veracruz. Soy originario de allí. Bien, pues saludos a todos los que nos ven o nos escuchan allá en Minatitlán, Veracruz, y supongo que también nos van a ver y nos van a escuchar en el Chiflido. Ya llegó el internet y están actualizados. Ojalá que compartan. No, y al ver a alguien de la comunidad en el podcast, yo creo que nos van a ver, seguro que sí. Que sí. Y también en Culiacán, ¿no es cierto, Flor? Así es. Así que saludos a todos los que nos ven, nos escuchan en la ciudad de Culiacán.
están enfrentando una situación complicada en estos últimos meses, pero confiamos en el Señor que pronto pueda caber la cordura y las cosas puedan mejorar para tranquilidad y paz de todos, ¿no? Así que saludos, muchas bendiciones y nuestras oraciones por ustedes. Claro. Ricardo, ¿a qué te dedicas aquí en la institución? Hace un año, fíjate que estoy cumpliendo un año de estar aquí. Soy el, digamos, encargado espiritual, el responsable espiritual de la institución, desde el preescolar hasta la universidad y con los colaboradores. Esa es mi función, a poder ser ejemplo primero antes que nada en mi familia, en mi persona, y guiar a los que están aquí bajo mi responsabilidad a un encuentro diario con Dios. Esa es mi responsabilidad y un gran desafío, ¿no? Seguro que es un gran desafío, pero también una responsabilidad muy bonita, ¿no? El hecho de poder cuidar de otras personas, especialmente en el ámbito espiritual, ¿no? Para quienes no nos conocen, la Universidad de Navojoa es una universidad patrocinada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Pertenece dentro del sistema educativo adventista del Séptimo Día. En México hay 3 instituciones como esta: la Universidad de Montemorelos, a quienes también le mandamos saludos, por supuesto; la Universidad de Lindavista en Chiapas, que ya fue mencionada hace unos programas atrás; y la Universidad de Navojoa en México, ¿no? Pero hay otras instituciones también en otros países. Y como una institución que tiene, digamos, esta confesión cristiana, pues también tenemos dentro del campus una institución religiosa, es decir, una iglesia, ¿no? Un espacio donde nos reunimos para adorar y para compartir espiritualmente con las familias. Y tú eres el encargado de esta parte, ¿no? Nosotros le llamamos el pastor, ¿no? Tú eres nuestro pastor desde esa perspectiva, ¿cierto? Es correcto, sí. Y me siento desafiado, pero también contento, porque hace 8, 9 años estaba sentado en los salones como alumno, como estudiante, y ahora poder venir y formar parte de esta gran institución donde se respira, donde se huele el ambiente espiritual, yo creo que es un gran privilegio y una gran oportunidad para, como mencionas, poder acercarse a las personas y hablarles del amor de Dios, a los que están tristes, a los muchachos, a los que están pasando por problemas de diferente índole, ¿no? Y esa es mi responsabilidad, pastor. Bueno, pues primero que nada, gracias por aceptar la invitación de estar aquí en el programa, en Síntesis, y también gracias por la labor que realizas en el aspecto espiritual, ¿no? Yo creo que todos en algún momento necesitamos precisamente una persona de confianza para compartir alguna necesidad o simplemente para solicitar un apoyo, ¿verdad?, emocional, espiritual. Y el hecho de saber que contamos con alguien como tú, que ama esa responsabilidad y que anhela hacerlo bien, pues trae consuelo y trae cierta tranquilidad, ¿no? Y la institución pues se preocupa no solo por la parte académica, sino porque tengamos todos estos elementos, incluyendo también, por supuesto, el elemento espiritual, que de alguna manera permea todo, porque las clases se dan desde esa perspectiva. Los docentes tratamos no solo de enseñar un contenido teórico, sino de reflejar esos principios de un creyente, de un cristiano, a través de lo que enseñamos, ¿no? El respeto a los alumnos, a las alumnas, el trato amable hacia todos, el hecho de la honestidad, el respeto, etcétera. Por supuesto, siempre hay desafíos y aspectos que mejorar, pero tratamos de esforzarnos por hacerlo, y tener una persona que nos los recuerde constantemente creo que es muy importante para esta institución y para todos los que trabajamos aquí. Y justamente, ¿no? Hace algún tiempo en las empresas y en las instituciones, Dani, se hablaba de la inteligencia social, luego de la inteligencia emocional, pero hoy en día está tomando mucho renombre la inteligencia espiritual. Cómo no tan solo basta mirar dentro de nosotros, que es la idea muy popular. ¿Quieres lograr algo? Mira dentro de ti. ¿Quieres hacer algo? Mira dentro de ti. ¿Quieres lograr un objetivo? Mira dentro de ti. Pero, a diferencia de las demás instituciones o empresas, nuestra universidad se caracteriza por no mirar dentro de nosotros, sino buscar a alguien superior que le conocemos como Dios, ¿no? Excelente.
Bien, pues gracias a ambos por acompañarnos. Vamos a adentrarnos a la temática de hoy. Durante esta temporada estamos hablando acerca del amor divino, del amor de Dios. Y específicamente para este capítulo abordaremos la ira del amor divino, ¿no? Que ya de entrada esa frase creo que despierta pues mucha pues curiosidad, porque no siempre no siempre reflexionamos o pensamos en la ira, en el concepto de la ira cuando hablamos de Dios, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver más el amor de Dios y pensamos más en el amor de Dios. Y yo creo que una de las razones por las que este concepto de la ira de Dios puede llegar a confundirnos un poco o a despertar cierta curiosidad es porque la ira no es un buen atributo entre los seres humanos. Es decir, cuando pensamos en la ira, nunca pensamos que algo bueno pueda salir de ahí. Me gustaría comenzar con una historia de una nota de algo que sucedió en nuestro país hace aproximadamente un año, cuando un joven influencer, no diré el nombre precisamente para evitar cualquier situación, pero tuvo un pequeño incidente de tránsito con una mujer allá en el Estado de México, ¿no? Y solo fue un pequeño rozón que recibió en su auto, un auto relativamente de lujo, pero le molestó demasiado, se incomodó demasiado con la situación, se airó literalmente, entonces bajó del auto, entró en una discusión con esta persona, con una mujer de 52 años de edad, y a pesar de que él era un joven, un hombre con consistencia física más madura, pues decidió lastimar a esta mujer, la tiró al piso, la pateó brutalmente. Y la violencia nunca es justificable, ¿verdad? Creo que todos en algún momento nos hemos enojado y nos molestamos. Eso puede ser normal y natural en el ser humano, ¿no? Pero cegarse por esos sentimientos y llegar a la brutalidad, creo que no es algo que deberíamos ni aplaudir ni tampoco en nosotros actuar de esa forma, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la ira, teniendo ese tipo de perspectivas o de incidentes, pues nos choca un poco, puede chocarnos un poquito, ¿no? Es decir, cómo Dios puede enojarse, puede irarse, ¿no? Pero la Biblia habla acerca de la ira de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos han encontrado ustedes o han estudiado ustedes sobre qué es la ira de Dios y cómo se relaciona con su amor? ¿Por qué se enojaría Dios, por ejemplo? Yo creo, ahorita, pastor, Dani, se me viene a la mente, y no sé si me permitas contar una pequeña anécdota que me acaba de pasar hace 4 o 5 días. Muy bien, adelante. Hablando acerca de la ira del amor de Dios, y para nada me comparo con Dios, apenas soy su criatura, pero si yo logro hacer eso, o yo logro sentir eso, siendo humano, me imagino el amor infinito de Dios. Y que el propio estudio que estamos desarrollando ha mencionado que Dios muestra su ira justamente por eso, por amor, ¿no? Estaba jugando, tengo dos hijos, uno de 12 años, el varón, y la niña de 6 años. Y estaban ahí relajando, ya era hora de dormir, y ve para tu cuarto, y que siguen brincando en la cama, y ustedes saben, ¿no? Que y ya uno levanta más la voz. Ricardito, vete a tu cuarto, Casey, por favor. Y entonces Ricardito le hizo maldad a su hermana, y Casey respondió con una palabra que no se usa en el vocabulario de tu casa, ahí en mi hogar. Inmediatamente viene la ira. ¿Sí? Sí. A ver, Quesita, venga para acá. ¿Quién te enseñó esa palabra? ¿Dónde la aprendiste? ¿Por qué la mencionaste? Pero Casey es mi Casey, ¿no? Al igual que Ricardito ocupa un lugar muy especial en mi corazón, que es mi primogénito. Primer hijo, ¿no? Pero usted sabe, pastor, que las niñas con una mirada y un besito. Son hijas de papá, claro. Yo sabía que tenía que aplicar una regla, pastor. Y yo sabía que hay varios libros, por ejemplo, La conducción del niño, que menciona que a los niños hay que darle unas nalgaditas. ¿Cómo se dan las nalgadas? ¿Con qué? Con las manos. ¿Y dónde? En las nalguitas, ¿verdad? Nalgadas. Pero mi corazón de papá pero yo estaba airado, ¿no? Así como que...
¿Qué hago, pastor? ¿Lo aplico? ¿No lo aplico? ¿Hay consecuencia? ¿No hay consecuencia? Si ahora no lo hago, en la escuela lo puedo repetir. Y entonces, ¿qué hace una niña de 6 años cuando ve que el papá se ira? Empezar a llorar. Sí. Y a lo mejor Flor lo ha aplicado a lo mejor muchas veces, y es un llanto que te parte el corazón, que ¿cómo vas a hacerle eso a tu niñita, a tu hijita, y a llorar? Y mi esposa me volteó a ver y me dijo, vamos a ver hasta dónde será tu valor. Yo de comprender esa mirada, decir, a ver si te atreves a darle una nalgada a tu hija. Bueno, pastor, voy a aterrizar con la anécdota. Mi ira decía, tienes que aplicar, pero el amor me decía, ten compasión. Entonces, solamente hice, mi hija es muy melancólica, no se dejó, le dije, si vienes te doy una nalgada, y si yo voy, te doy 2. Realmente era una falta que había cometido, había que aplicar una justicia, ¿no? Y con ira, pero se bajó la ira, y entonces aplicamos una disciplina. Solamente logré hacerle así. Espero que no me... los derechos humanos no vean esto. No te vayan a banear. Que me vayan a mandar a quitar el DIF. ¿A qué hice? Le hice. Con eso fue suficiente para que la niña llorara y llorara. No fue tanto el dolor. Sí, claro. Más fue el impacto de que su padre se enojó y entonces aplicó. Entonces, en la lección que vamos por desarrollar, vamos a encontrar una historia, a lo mejor no lleguemos, pero cuando Jesús se para en el templo y ve cómo el templo es utilizado para otros fines, él agarra, dice, un látigo y entonces se ira, pero no fue por sus propios intereses, sino fue justamente para enseñarle al pueblo y porque justamente le estaban haciendo cosas equivocadas. Pero aún dentro de la ira de Dios podemos encontrar su amor divino y su amor infinito, que nunca su ira hará nada para lastimarnos, que fue mi caso. Nunca fue mi intención lastimar a mi niña, ¿verdad? Nunca fue mi intención incluso bajarle la autoestima, pero sí fue mi intención enseñarle que eso que hizo está mal y por lo tanto tendría que haber una corrección, pastor. ¿Cómo se entiende el concepto de la ira de Dios, Flor? ¿Cómo podemos comprender esto de que Dios es amor, nos ama? Sí, pero también se enoja, vamos a decir así. Yo creo que nosotros, como humanos, pensamos en la ira en algo como egoísta, en algo, o sea, meramente humano, el sentimiento de que es negativo, de que vemos por nuestros propios intereses, pero siento que la ira, se menciona la ira divina, de Dios, yo lo siento que es diferente a como nosotros lo sentimos. Entonces, él se enoja por el hecho de las acciones, ¿no? Se menciona que se enoja porque algo nos está dañando, algo hemos hecho mal, y eso que hacemos nosotros mal, es por eso que él se enoja. Más que nada, como se dice muchas veces en la Biblia, Dios abomina el pecado, pero no el pecador. Es lo mismo con su enojo. Dios se enoja por el acto, ¿no? Pero no con el que hizo el acto. Es más que nada como para ayudarnos a nosotros a que no volvamos a cometer eso. Y yo lo comparo ahora con mi papá. En mi caso, pues mi hermana y yo, pues muchas veces, pues como niños, nos hemos portado mal, incluso de grandes, pues también llega a pasar. Entonces, mi papá siempre que hacía, nos llamaba la atención. Cuando hacíamos algo mal, nos llamaba la atención y pues nosotros llorábamos, ¿no? Igual de los cintarazos o algo así. Y siempre, después de eso, no sé si han escuchado la frase de que dicen, de las mamás que usualmente utilizan, de que me duele más a mí que a ti, después de que pegas. En mi caso de mi papá es muy sentimental.
O sea, fuera como para los demás de no, pero con la Sí, familia. por supuesto. Y creo que pues yo más que nada pues lo he sentido, mi hermano y yo lo hemos sentido pues porque siempre que después de que nos llamaba la atención, siempre se sentaba con nosotros, aunque nosotros estuviéramos llorando y todo, pues nos abrazaba y nos decía de por qué pues lo que hicimos mal y todo eso. Nos decía que nos quería mucho y terminábamos orando. Entonces siento que eso nos ayudó mucho y fue en esta parte pues lo comparo, ¿no? Como menciona el pastor, pues le enojó el hecho de que su niña dijera una mala palabra y es más que nada pues te enojas por esa acción, pero no puedes enojarte con esa persona porque la amas tanto. Es lo mismo que pasa con Dios. Claro. Excelente, me gusta la forma como lo comparten, cómo lo explican desde la perspectiva de un padre o desde la perspectiva de una familia, ¿no? Porque creo que Dios, en su amor, se indigna, ¿no? Que a mí me gusta más la frase justa indignación, que se utiliza mucho en la teología y en la literatura que comenta, que se dedica a comentar la Biblia, la justa indignación de Dios, porque es una reacción de parte de Dios hacia algo que está sucediendo y que está lastimando, ya sea a la persona misma, el acto que la persona está cometiendo le está autoinfligiendo un dolor o algo, o bien esa persona está cometiendo un acto inadecuado y está lastimando a alguien más, ¿no? Y entonces ese acto pide o demanda la reacción de Dios y Dios se enoja o se indigna justamente contra eso, ¿no? No es una ira desproporcionada, como bien han dicho ustedes, no es que él pierde la cabeza y entonces actúa de forma desproporcionada y ante cualquier circunstancia, sino bien lo que la Escritura nos muestra es que él reacciona de manera muy proporcional hacia lo que está observando, ¿no? Y a mí me parece, creo, si me permiten agregar algo, que cuando pensamos en el amor de Dios, también debemos pensar en esta cualidad, esta característica. ¿Qué tipo de Dios sería, por ejemplo, que ve el abuso pero no reacciona ante él? Es decir, ama tanto que aun cuando los inocentes sufren, él no se enoja, ¿no? Él no se aira. Creo que no transmite realmente el carácter del que la Biblia nos muestra acerca de Dios, ni tampoco es un amor realmente saludable, vamos a decir así. Creo que el amor saludable es cuando te indignas, te incomoda, reaccionas en contra del dolor que se está causando hacia ese ser amado, ¿no? Por supuesto, tu indignación debe ser proporcional, debe ser justa. Los seres humanos somos imperfectos, pero un Dios perfecto tendría que reaccionar, tendría que enojarse, aunque el término a lo mejor no transmite la idea de manera correcta, ante un acto de tal naturaleza, pero no de manera desproporcionada, sino en justa indignación, como suele usarse esa frase. Y a mí me gustaría, aunque ya Ricardo nos ha adelantado un poquito acerca de esto, ¿no? Pero me gustaría preguntarles si alguna vez ustedes se han indignado ante un acto de injusticia, o sea, no sé, iban por la calle o en el trabajo o en algún otro espacio, vieron un acto de injusticia, un acto que les indignó, que les enojó, y si tuvieron la oportunidad de hacer algo al respecto. Bueno, yo siento que me suelo como enojar o molestar bastante de ciertas cosas, ¿no? Es como muy fácil para mí, pero de que me acuerde como tal yo diría, una vez, estaba trabajando, era como la primera semana donde yo estaba trabajando y me ponía muy nerviosa mi jefa. Mi jefa era como una persona con un carácter muy, no sabría si decirlo como fuerte, entonces a mí me ponía como muy nerviosa tratar con ella. Y yo trabajaba en su casa, era en una tienda, pues la tienda estaba en su casa, ¿no? Y era la primera semana y había otras tiendas también que pues eran de ella, ¿no? Pues manejadas por otra persona. Entre eso que un día, pues una muchacha, mamá soltera, creo si era mamá soltera, y le llamó,
le faltaba como media hora para que empezara el turno de ella a trabajar. Le dijo, le llamó que su hija estaba como muy enferma, llegó a enfermarse, entonces necesitaba llevarla a urgencias al hospital, ¿no? Entonces, lo que pasó, pues yo estaba trabajando y yo no escuché esa parte, sino que llegó pues mi jefa, me dijo, Flor, necesito pues que vayas a trabajar para allá, ¿no? Lo que a mí me indignó fue la forma en cómo mi jefa se refirió a esta muchacha. De la persona. Porque si lo vemos, pues es un asunto que realmente no está a tu control, de que tu hijo pues se enferme y todo, sino pues mi jefa llegó pues diciendo pues como ciertas, de forma despectiva, ciertas características, ciertas palabras, ¿no? De que esta señora, que no sé qué, así, ¿no? Entonces, y pues si lo piensas, pues dices, o sea, sí, pues media hora para empezar el turno, pues entiendo que como molesta, pero pues no es una situación que puedas manejar, ¿no? Entonces, a mí lo que me indignó fue esa forma en cómo se refirió de ella. En mi caso, pues yo no reaccioné, solo dije, no, pues sí, sí voy pues para allá, ¿no? No le mencioné nada, pues igual a mí me ponía muy nerviosa tratar con ella, entonces ahí quedó, pero pues sí fue algo que me marcó mucho, porque pues ya sabía como pues el carácter de ella, entonces, Claro. esa fue como la situación. Me gusta digamos, la historia que cuentas, porque creo que representa muy bien lo que acabamos de decir, ¿no? La justa indignación. Cuando hay un trato inadecuado, injusto hacia una persona, ese sentimiento de sentirse incómodo, molesto de algo que está sucediendo que no debería de suceder o pasar, creo que eso define muy bien lo que estamos mencionando ahora como la ira de Dios, ¿no? Quizás el término, insisto, no transmite adecuadamente el concepto, pero es ese sentimiento que tú expresas, ¿no? Sentirme incómodo, molesto, indignado porque alguien está siendo descrito de manera injusta, ¿no? Creo que esa es la parte que la Biblia nos muestra acerca de Dios. Y lo sabemos porque una de sus características, hablando de su ira, es que es lento para irarse, dice la Biblia, ¿no? Es decir, que no reacciona tan rápido, no es que se enoja con mucha facilidad, sino que es después de un proceso bastante largo, de mucha paciencia, de mucho amor. Y podemos ver ese proceso de lento para irarse en su relación con el pueblo de Israel. Entonces me gustaría, Ricardo, si nos puedes contar un poquito de algunos eventos o de cómo describe la Biblia esa relación entre el pueblo y cómo Dios le daba paciencia, misericordia, pero también al final había este concepto de la justa indignación de la ira. El pueblo de Israel estaba acampando en el Mar Rojo y de repente ven que vienen los soldados y corren a Moisés. Moisés levanta la vara, cruzan el Mar Rojo. Después, cuando cruzan el Mar Rojo, Moisés vuelve a levantar la vara y todo el ejército de Faraón es sepultado. Dice la palabra de Dios que cantan el cántico de Moisés, ¿no? Y se alegran y alaban a Dios. Jamás volverían a ver al ejército de Faraón, jamás volverían a estar en esclavitud. Sería algo magnífico. Estaban felices. 74 horas después, no hay agua y empiezan a maldecir. Empiezan a querer regresarse, empiezan a decir, ¿para qué nos trajiste? ¿Para qué nos viniste a matar de sed al desierto? Mejor nos hubiésemos quedado allá. ¿Dónde está tu Dios? Tenían sed, es cierto, pero acababan de presenciar un gran milagro. El cruce del Mar Rojo. Va Moisés, platica con Dios y le dice, bueno, dales agua, háblale a la roca, sale agua de la roca. Pasa un tiempo después y quieren carne. Y nos acordamos de las ollas de carne y que ahí está ese Dios maravilloso mandándoles codornices que comieron hasta, dice que por la hermano, dice, se enfermaron. Vemos a un Dios que es paciente, que es tardo para irarse, y un día le dijo a Moisés, mira Moisés, ya estoy harto de este pueblo. No sé si habrá dicho con esas palabras. Pero manifestó su enojo. Pero fíjate cómo el ser humano, ¿no? A lo mejor estoy expresando aquí mi desesperación porque me estoy metiendo en la historia.
Ya este pueblo, mira Moisés, de ti voy a hacer otra nación. Moisés dijo, Señor, si vas a traer el pueblo, que sea también a mí. Entonces, ¿qué dijo Dios? Aunque estaba airado el Señor, está bien Moisés, por amor a ti, le voy a dar otro chance. No, por amor a mí mismo, ¿no? Ujú. Por amor a mí mismo, Por mi misericordia. por mi misericordia. Pareciera que vemos a un Dios que está al límite desde la perspectiva humana, Dani, pero vemos a un Dios que es tardo para irarse. Pareciera que cada 40 años este pueblo se alejaba de Dios y cada 40 años levantaba un juez y otra vez y levantaba otro juez y que ya Dios los salvaba y se portaban mal y ahí vienen los madianitas como consecuencia de que ellos se alejaban de Dios. Y luego Dios levantaba otro juez y los salvaba. Dios es lento para irarse, pero cuando lo hace, vemos a una ciudad consumida, lo que es Sodoma y Gomorra, ¿no? Que manifiesta su ira. Manifiesta su ira. Pero aún así, lo hace por amor. Y es interesante que menciones Sodoma y Gomorra como una manifestación de la ira de Dios, porque aún, Dios es omnisciente, lo sabe, lo conoce todo, sabía lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, pero aún así, cuando se describe el evento en Génesis 18, dice que Jehová bajó con 3 ángeles y le dijo a Abraham, voy a ir a visitar a Sodoma y Gomorra para ver lo que está sucediendo, ¿no? Claramente no es porque él no sepa, sino como una última Último acto de desespero, de saber, ¿no? De que es que si veo algo, por lo menos un acto bondadoso de amor. O, por ejemplo, cuando le dijo ya se me olvidó el nombre, Jonás. a Abraham, ¿no? Sí, Abraham mismo, ¿no? Que se puso a discutir si hay 10, si hay 20, yo los voy a librar De por ahí. que si había 10, o sea, iba bajando el número, pero pues al final no. Es correcto, Dios mismo dice, en esa discusión con Abraham, ¿no? Si hay 10 personas allí que son justas, que hacen las cosas bien, que son buenas, que están dispuestas a arrepentirse y dejar de practicar esos actos que lastiman a otros, por ejemplo, ahí surge el término de la sodomía, ¿no? Mucho tema de pedofilia, incesto que había en ese lugar y está comprobado históricamente el asunto. Dios dice, si aún hubieran 10 personas que no se comportan de esa forma, ¿no? O de alguna manera no hacen el mal, yo los voy a perdonar a toda la ciudad, ¿no? Entonces siempre está dispuesto a extender hasta el límite su gracia, aun cuando el mal le está reclamando, tienes que actuar, tienes que hacer algo porque esta gente se está saliendo de control. Dos cositas, pastor, 2 ejemplos bíblicos también. El caso de la destrucción global, el diluvio. Voy a destruir la tierra, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pasó después? 120 años. O sea, 120 años haciendo un llamado. Sí, no la destruyó ni de forma inmediata, ¿no? Sino esperó 120 años para poder ejecutar el diluvio, ¿no? Y el ejemplo número 2, hablando de manera un poco más particular, el ejemplo de Manasés. Usted sabe que es conocido como uno de los peores reyes de Israel, que dice que Manasés indujo a pecar al pueblo peor que sus enemigos. Según el historiador Josefo, dice que hacía orgías delante del templo y que en una ocasión una mujer fue y tomó a su hijito y los tampó contra la pared. Se cree que Manasés mandó a cerrar a Jeremías. Vinieron sus enemigos, lo llevaron y cuando uno lee la historia dice que a Manasés lo encerraron. Se cree que uno de los peores castigos que hacían los sirios era que no te dejaban dormir y estabas cantando y cuando por fin ya te querías desmayar te daban y seguías cantando. Estaba en una cueva y allí Manasés estaba recibiendo el castigo por todas las atrocidades. Qué padre que hubiese terminado la historia ahí desde la perspectiva humana. Sí. Pero ¿qué hizo Manasés? Se acordó de Jehová y alzó su voz. Híjole. Y ya me está pasando lo de Jonás. ¿Y Jehová qué hizo? Lo perdonó. Y no solo hizo eso, Flor, no solo hizo eso, lo restituyó otra vez a su puesto. Qué maravilloso es Dios. Claro, claro.
Y yo creo que cuando pensamos en estos actos de Dios en favor de una persona que se portó mal y que Dios aún así lo perdonó, pues nos gusta si lo vemos desde la perspectiva de yo sería esa persona, ¿no? Es decir, que Dios me tratara así también, me perdonara, ¿no? Pero cuando soy la víctima de esa persona, es decir, cuando el que es perdonado es mi victimario y no yo, el ser humano le cuesta comprender la misericordia de Dios. Es decir, cómo está dispuesto a perdonar al victimario, cómo está dispuesto a perdonar a la persona que hizo tanto daño, tanto mal. Pero si nos ponemos en el lugar de la persona que se equivoca, es la misma misericordia que Dios tendría conmigo si yo estuviera en su lugar, ¿me explico? Entonces, este tipo de formas en las que Dios actúa nos debe ayudar a entender que su ira no es una ira irracional, ¿verdad? No es una ira desproporcionada, ni tampoco es un Dios que se enoja en la primera provocación, al primer intento, ¿no? Ahora bien, ahora que mencionabas a Jonás, me gustaría que pasáramos brevemente a analizar esta historia. Ya se ha mencionado como unas 3 veces. ¿Quién fue Jonás y cómo esto nos revela ese contraste entre el enojo humano y la justa indignación de Dios? ¿Qué pasó en la historia que se ha mencionado de Jonás? ¿Qué hay detrás y qué podemos aprender de eso? ¿Quién le gustaría comenzar contando la historia? Y Flor ahorita continúa. Bueno, Jonás Flor va a decir la parte teológica. Miren, bueno, Dani, Jonás era un profeta, pero estaba muy cómodo. Estaba en sus 35, 40 hectáreas, que era Judá. Él era un profeta que visitaba, era el pastor de esa pequeña comunidad. Y prácticamente estaba a gusto, pero en su mente, pues Jonás tenía los libros y tenía todo el repertorio de que había alguien o había un pueblo que era muy malvado. De hecho, Nahum le llama a Jonás que era una tierra de sangre, sanguinaria, le llama a Nahum. Cuando recibe el llamado para ir a predicar esa gran ciudad, entonces se desarrolla a Nínive, se desarrolla la historia donde vemos a un Dios que quiere salvar a un pueblo, que está irado con ese pueblo, pero es una ira basada en el amor, y entonces tiene a alguien, tiene a un profeta, tiene a un mensajero, tiene a un pastor, tiene a alguien que va a llevar el mensaje. La siguiente parte lo va a contar Flor. Creo que me gustaría comparar como la historia de Jonás con otra historia, pero pues con mi introducción, pues básicamente, ¿no? Que Jonás, que era un profeta, que tenía todo el conocimiento, y estaba esta ciudad, ¿no? Que estaba pues llena de pecado. Entonces Dios le ordena de ir allá, pues para que pueda predicar, ¿no? Dios siempre ha hecho como provisión de poder dar a extender el mensaje de su amor a todos. Entonces utiliza a Jonás, pero Jonás pues no quiere. Y yo siento que en esta parte Te identificas con Jonás, pero es como Jonás. Porque yo cuando yo no quería venir, yo siempre estudié en un colegio adventista. Ok, un colegio cristiano. Ajá, entonces yo no quería venir para acá, pero sucedieron cosas, al final terminé aquí y yo le doy gracias a Dios por eso. Wow. Uh-huh. Pero pues suceden muchas cosas, incluso lo traga un pez, que eso pues no se ve siempre. Sí. Y termina yendo a la ciudad. Aunque él no quería, pues termina yendo, ¿no? Llegando, llega predicando, pues, de que se arrepientan. Y al final, pues, toda la ciudad se arrepiente del rey y todos los de la ciudad. Y aquí lo que pasa es que Jonás se enoja. Y quiero mencionar también que yo siento que como parte del amor de Dios está la reprensión, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto, más que nada en particular, una familia que yo conozco, no tiene nada que ver pues con la iglesia, no nada, ¿no? Es aparte, pues los conocemos, son conocidos de mi familia. Y creo que por amor, por ejemplo, pues mi papá
y mi mamá siempre nos han reprendido, nos han hecho ver los errores que tenemos tanto mi hermano como yo, incluso entre ellos dos, mi papá y mi mamá, cuando saben que alguien hizo mal, entre ellos, hablan. Sí, ya lo. Ajá, entonces eso también es un lenguaje del amor. Claro. Y está por la indiferencia, que es lo contrario, ¿no? Entonces, en esta parte, por ejemplo, de esta familia que yo he visto, por ejemplo, hay unos niños, son unos niños chiquitos, y yo siento que como parte del amor es la reprensión. En su caso, como que no los reprenden, y se nota cuando pues esto pasa, ¿no? En el carácter que están adquiriendo los niños. Sí, entonces siento que muchas veces pues en esto de que no, pues si esta persona me regaña es porque pues me odia o le caigo mal, todo eso. Entonces también está la parte de Dios, que siempre pues está al pendiente de nosotros y nos está llamando la atención, es porque nos ama y pues también se enoja, ¿no?, de lo que vamos a hacer. Gracias, Flor. Hay varias cositas interesantes en esta historia, en lo que has mencionado, porque hay un contraste claro, ¿no?, entre la forma como reacciona Jonás, que es como reaccionamos nosotros, como bien decías, ¿no?, de ver que si él me reprende, tiene que haber un castigo, por ejemplo, ¿no?, que era lo que Jonás buscaba, ¿no? Pues si ellos son malos, castígalos, ¿no? Destrúyelos de una vez, ¿no? Pero Dios no reacciona así, sino que los decide perdonarlos. Así que por un lado, Jonás nos representa, yo creo, a los seres humanos, esa indignación o esa ira irracional, desproporcionada, sin amor, como el caso que mencionábamos al inicio de esta conversación, ¿no? El que se molesta en un accidente vial y decide golpear a la otra persona. Está bien que te sientas indignado, molesto porque alguien dañó tu propiedad, has comprado tu auto con tanto esfuerzo y todo esto, pero ir a la violencia, creo que eso está fuera de todo lugar, nunca será justificable, ¿no? Ni aún en el lenguaje bíblico ni en el lenguaje cristiano, ¿no? Pero por otro lado está la forma como Dios reacciona, que estaba molesto con esa ciudad, por supuesto, pero reacciona de una manera distinta. Busca cómo solucionar la situación y busca cómo ayudar a esas personas a volver, ¿no? Como bien decía Flor, si tienes pensando en los niños, ¿no? Un niño que está manifestando un carácter inadecuado, conductas inadecuadas, que puede lastimarse a sí mismo, lastimar a los demás o causarle muchos problemas en el futuro, pues el amor te pide para que él pueda ser una buena persona en el futuro, un buen carácter, algo que le ayude, pues necesitas actuar, ¿no? Ya puede ser una reprensión, puede ser a veces una disciplina, en fin, ¿no? Hay debates al respecto sobre cómo educar a los hijos y por ahora no lo vamos a tratar, pero al final creo que el amor te exige, tienes que actuar, ¿no? Y ese sentimiento de que tengas que actuar aun cuando lo amas es lo que definimos aquí como ira o enojo. Digo, insisto, el lenguaje a veces no ayuda, ¿no? Pero creo que a eso es lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Y el texto está mostrando cómo Dios se manifiesta y decide perdonar a esa ciudad, a Nínive, y no castigarlos como Jonás lo estaba predicando, porque así se lo había dicho Dios. Ahora, me llama mucho la atención en esta historia que Jonás dice, yo ya sabía, Señor, que tú los ibas a perdonar. O sea, yo ya sabía que eso iba a pasar, ¿no? Así que Jonás conoce el carácter de Dios y sabe que la misericordia de Dios siempre es mucho mayor por encima de su ira, ¿no? Hay una frase que aprendí en una serie de televisión que dicen que proviene del Corán. No lo he corroborado, no he leído esa sección del Corán, pero la frase va más o menos así. Es una oración donde dice que mi misericordia prevalezca por encima de mi ira, ¿no? Que me parece a mí que es una forma también de decir la frase bíblica de que Dios es grande en misericordia y bondad y tardo para airarse, ¿no? Creo que la historia de Nínive y la historia de Jonás, como bien han mencionado ustedes, refleja eso. Dios se incomoda ante el pecado, se indigna justamente ante el pecado, pero su primer acto no es la destrucción, sino su primer acto es vamos a conceder oportunidad. Y entonces manda a uno de sus profetas, aún contra su propia voluntad,
y tú tienes que encargarte de darles el mensaje, porque Dios siempre da una y otra oportunidad, como lo hizo con Manasés, ¿no es cierto, Ricardo? Si por Jonás hubiese sido, Nínive hubiese desaparecido. Y tenía razones Jonás, porque los asirios habían acechado tanto a Judá, a Israel, y el profeta Jonás tenía todas las herramientas humanas para que Nínive, Dios cumpliera su palabra. Entonces, vemos ahí alguna otra lección que Dios nos manda a predicar incluso a nuestros enemigos, ¿no? Entonces, va Jonás, anuncia, el rey escucha, se pone en ayunas, también dice que hasta los animales. Y cuando Jonás hubo recorrido la ciudad de 3 días, se subió, dice que un cerrito, me imagino a Jonás echándose un cacahuatito, esperando ver La destrucción. destruir fuego, no sé, Jonás estaba Y en listo. primer plano. Sí, Jonás estaría listo para disfrutar ese espectáculo. Y entonces Dios haría justicia, ¿no? Desde la perspectiva de Jonás. ¿Qué pasó? Pues que no llegó esa destrucción. Jonás se enoja, dice, pero es interesante que dice que estaba enojado hasta la muerte. O sea, estaba enchilado, como decimos. estaba. Esa noche Dios hace crecer una calabacera, una enredadera. Crece, le da sombra a Jonás por el árido desierto y el viento. Ese día, pero esa noche dice que aparece un gusanito, se la come y Jonás se vuelve a enojar, ¿no? Dios enseña una lección a Jonás, Claro. que él estaba pues enojado De forma desproporcionada. sí, por una enredadera, y cómo no él estaría listo para Que le tuvo le misericordia misericordia y no el pueblo. a Claro. todo el pueblo. Le molestaba lo de la calabacera, pero ¿por qué se molestaba ahora con una ciudad, no? Vemos a un Jonás que se enoja y tiene poca misericordia, y vemos a un Dios que se enoja pero tiene mucha misericordia y perdona al pueblo de Nínive, ¿no? En síntesis, me parece que hay una gran diferencia entre la ira humana y la ira divina, ¿no? La ira humana puede ser egoísta, la ira humana puede ser desproporcionada, la ira humana puede cegar cualquier otro sentimiento de compasión, de amor, y la ira humana puede ser destructiva para la misma persona como también para otros. Mientras que la ira divina siempre es compasiva, es la otra cara de su amor, es una justa indignación por el mal, por el pecado, es una ira, que a veces esa palabra no transmite el mensaje adecuado, pero es una ira por el mal, porque el mal siempre lastima a las personas que Dios ama. Primero, el que comete el mal se lastima a sí mismo y también lastima a otras personas. Pero la ira de Dios también es una ira que se da que da una y otra oportunidad primero a que el amor actúe. Y cada vez que en la Biblia leemos que Dios castigó a alguien o destruyó una ciudad, lo hizo después de muchos intentos por salvar a esa ciudad, a esas personas, y porque ya la cosa era insostenible, se estaba saliendo de control. Creo que no podemos encontrar en la Biblia ni una sola referencia o un solo texto donde Dios haya actuado con ira sin ninguna razón, sin ningún propósito, sin ninguna justificación, ninguna base. Creo que no refleja eso el carácter de Dios, ni tampoco lo encontramos en la Biblia. Eso sería para mí en síntesis. Para ustedes, en síntesis, ¿qué podrían extraer de esta conversación? Bueno, al desarrollar este estudio me doy cuenta que yo puedo ser Nínive. Yo soy Nínive y que he cometido muchos errores. En síntesis, creo que Dios tiene misericordia para mí. Dios tiene esa ira lenta para conmigo. Si yo contara cuántos errores he cometido y que si Dios se hubiese airado me hubiese desaparecido el reino de la tierra, ¿hace cuántos años? Pero ahora entiendo a un Dios misericordioso, lento para la ira, Jonás. Dani, y ahora quiero reflexionar en síntesis. Ya. Cuando Jonás estaba escribiendo su libro, porque él escribe el libro, y entonces el Señor, me fui. Entonces quise huir del Señor. Jonás está escribiendo eso. Dios es lento para la ira y grande misericordia. Pero él está escribiendo su relato. Y ahora, pues a veces también, aparte de ser Nínive, soy Jonás, porque soy desobediente.
A veces me airo cuando mis enemigos, y dice, Señor, que caiga un rayito a media mollera de ese fulano para que sienta. Pero Dios no es así. Dios no es Ricardo, Dios no es Flor, Dios no es Dan. Dios es Dios. Y aunque manifiesta su ira, nunca lo hará para dañar a ti o a mí. Es por amor. Podemos confiar en eso sin duda. En síntesis, Flor. Para mí es ver la diferencia, ¿no? Que tenemos Dios y nosotros. Nos menciona que no debemos de ser como Jonás, pero lamentablemente la mayoría lo somos. Nos enojamos por cualquier cosita, queremos así como, ay no, ya, que le pase tal cosa para que se dé cuenta, ¿no? Pero al final de cuentas nosotros no podemos juzgar a una persona y tenemos que pedir por eso, ser más como Dios. Más compasivos. Excelente. Ser más como Amigos, he disfrutado mucho la conversación con ustedes. He aprendido también, por supuesto, conocerles, conocer también sus historias, conocer también sus ideas respecto a esta temática. Y espero que también los amigos que nos escuchan o nos ven a través de las redes sociales, a través de la señal de Radio FM, a través de Radio Esperanza México, puedan haber disfrutado con nosotros de esta conversación y haber tenido un acercamiento un poco más en la comprensión del amor divino y sobre todo ahora de la justicia y de la ira divina, como es mencionada en la Escritura. Me gustaría, antes de que nos despidiéramos, pues mandar saludos a mis familiares y amigos que me ven y nos escuchan allá en el estado de Chiapas, donde crecí. Entonces a gente del Soconusco, en Mazatán, de Tapachula, a la gente de Tezopaco que también nos ve y nos escucha, a la comunidad universitaria, por supuesto. Me imagino que ustedes también tienen algunos que saludar. Este es el momento. Yo le quiero mandar un saludo a mi familia, a mis amigos y a mi hermano también, que ha empezado a ejercer como pastor en Chihuahua. Wow. Bueno, pues saludos y felicidades. ¿Cuál es el nombre de él? Eric Lemuel. Eric Lemuel. Ah, mira, bueno, luego platicamos porque no sabía que era tu hermano directamente. Bueno, pues Eric, Dios te bendiga también allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, que te haga prosperar y que puedas cumplir fielmente pues las tareas y responsabilidades que se te ha asignado. Sí, y bueno, Dani, permíteme también mandar un saludo a Ciudad Juárez, donde está mi otra parte de mi corazón, mis suegros, mis cuñadas y muchos amigos que tengo por allá, del Chiflido también, que ahí está mi raíz. La otra parte. La otra parte de mi corazón y a todos mis amigos y compañeros. En Yécora también, Dani, tengo amigos que fui formando en los campos de fútbol. Les mando muchos saludos, amigos que comparten también del amor de Dios, y a toda la comunidad universitaria. Nos seguiremos viendo. Excelente. Bueno, pues una vez más, amigos, les invitamos para que nos puedan escuchar en el próximo episodio de este podcast En Síntesis, donde tendremos conversaciones espirituales con amigos, con personas colaboradoras de aquí de la institución, y seguiremos analizando aspectos del amor divino en esta temporada. Por ahora ha sido un verdadero placer compartir este tiempo, disfrutar con ustedes de esta conversación, y les invitamos también para que puedan compartir con sus amigos y sus familiares a través de las redes sociales o también a través de alguna llamadita por ahí. Que el Señor les bendiga, cuídense mucho y gracias, Ricardo, Flor, por habernos acompañado.